Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que puede sonar un poco técnico, pero que es en realidad una historia fascinante. La historia del catastro en España. Es un viaje de siglos, para intentar describir la realidad de cada palmo de terreno del país. Y toda esta aventura, en el fondo, se ha movido por una búsqueda constante de dos grandes pilares: la precisión administrativa y la justicia fiscal. Fijaos, ya en 1859, un jurista, Ángel Castro y Blanch, dio en el clavo con una frase que lo resume todo. Dijo: el conocimiento exacto y constante de los cambios es absolutamente necesario. Y es que esa es la clave de todo esto. Esa necesidad de saber qué es de quién y dónde está exactamente cada cosa ha sido el verdadero motor que ha impulsado toda la evolución del catastro en España. Vale, entonces, vamos a desgranar esto un poco. ¿De dónde viene esta necesidad? O sea, ¿cuál es el propósito fundamental del catastro? Pues todo, al final, se reduce a dos grandes exigencias que tiene cualquier Estado moderno. Desde sus mismísimos orígenes, el catastro ha tenido como dos almas, dos propósitos que van de la mano. Por un lado, el propósito fiscal, es decir, asegurarse de que los impuestos se repartan de la forma más justa posible. Y por otro, el propósito jurídico, garantizar la propiedad y dar seguridad a la hora de comprar o vender un inmueble. Son, como quien dice, las dos caras de la misma moneda, una pública y otra privada, que han ido avanzando juntas y, a veces chocando entre sí, durante siglos. Y esto nos lleva directamente a uno de los momentos estelares de toda esta historia. Nos vamos a mediados del siglo XVIII. Aquí nos encontramos con el primer gran intento de verdad sistemático de crear un catastro universal para toda la corona de Castilla. Un proyecto que fue, monumental, muy propio de la Ilustración, el famoso catastro del Marqués de la Ensenada. A ver, lo que fue realmente revolucionario de este proyecto no fue tanto la idea de hacer un inventario, sino la pregunta que lo movía todo. Una pregunta que parece simple, pero que es potentísima. ¿Cómo lograr que cada vasallo pague en proporción de lo que tiene? Es que en esa pregunta está todo el meollo del asunto. La gran ambición era esa, la búsqueda de la equidad fiscal. Y claro, para poder responder a esta pregunta, diseñaron un proceso que para la época era increíblemente riguroso. Se hacía en 3 pasos. Primero, las autoridades locales y los expertos de la zona daban unos datos iniciales. Después, segundo paso, eran los propios vecinos los que declaraban lo que tenían. Y tercero, y este era el paso crucial, venían los peritos y los agrimensores y comprobaban sobre el terreno que lo declarado era cierto para garantizar la objetividad. O sea, una metodología en 3 fases que no tenía precedentes. ¿Y qué pasó con todo esto? Pues aquí viene lo irónico. El objetivo fiscal principal, la llamada única contribución, nunca llegó a aplicarse. ¿Por qué? Porque la Iglesia y los grandes terratenientes, que veían peligrar sus privilegios, ejercieron una presión enorme y lo bloquearon. Pero, y esto es lo importante, a pesar de ese fracaso en lo fiscal, el legado que dejó fue inmenso. El catastro de Ensenada se convirtió en una radiografía, una foto súper detallada de la España de la época, una fuente de datos brutal que a día de hoy los historiadores siguen consultando. Bueno, dejamos el siglo XVIII y saltamos al XIX. Y aquí el panorama cambia, y mucho. El siglo XIX fue una época súper convulsa en España. Y claro, esa necesidad de tener un catastro moderno que ya estaba ahí chocó de frente con dos cosas: una inestabilidad política constante y un debate técnico enorme que básicamente paralizó cualquier avance durante décadas. Ese debate técnico que lo paralizó todo se puede resumir en una gran pregunta: ¿qué método usamos? Había dos opciones sobre la mesa. Por un lado, el llamado catastro por masas de cultivo, parecido al modelo francés, era más rápido, más barato, pero claro, mucho menos preciso. Y por el otro lado estaba el catastro parcelario, que era detallado al máximo, parcela a parcela, mucho más preciso desde luego, pero también muchísimo más caro y complejo de llevar a cabo. Y este dilema, esta discusión, marcó todo el siglo. Y claro, toda esa inestabilidad política tuvo una consecuencia muy clara. Hay una frase de la época que lo resume perfectamente: tantos proyectos catastrales como ministros de Hacienda. Es que era así. Llegaba un gobierno nuevo y deshacía lo del anterior. Un caos legislativo que hizo imposible que ningún proyecto tuviera continuidad y se consolidara. Pero bueno, llegamos al siglo XX y aquí las cosas por fin cambian de forma radical. Se establece el marco legal definitivo y, sobre todo, llega la tecnología. Llegan los avances que por fin van a hacer posible ese ansiado sueño del catastro parcelario para todo el territorio. El año clave. El punto de inflexión. Es 1906, con la ley de 23 de marzo de ese año. Esta es la ley que funda, por así decirlo, el catastro moderno en España. Y lo que hace es dejarlo clarísimo, sin ninguna duda: el catastro tiene que ser topográfico y parcelario. O sea, zanjó por ley el debate del siglo XIX. Pero claro, con una ley no bastaba. Hacía falta la herramienta para poder llevarla a la práctica. Y aquí la evolución tecnológica fue la clave.
Se pasó de los métodos de topografía de toda la vida, que eran lentísimos y carísimos, a la revolucionaria fotografía aérea que llegó en los años 30 y lo cambió todo. Y el paso final, el definitivo, fueron las ortofotografías, que son básicamente fotos aéreas corregidas para que no tengan deformaciones y se pueda medir sobre ellas con precisión. La tecnología, al final, fue la que dio la solución al desafío práctico. Y el progreso se notó, ¿eh? Para 1945 las cifras ya eran impresionantes. Más del 41% del territorio ya tenía su catastro terminado y casi un 19% más estaba en una fase muy avanzada. Vamos, que después de siglos de intentarlo, el proyecto por fin estaba viendo la luz al final del túnel. Y con esto llegamos ya a nuestra era. Una vez que el inventario físico del territorio está más o menos completo, aparece un reto nuevo y además un reto gigantesco: coordinar la realidad administrativa del catastro con la realidad jurídica del registro de la propiedad. A ver, para entender la magnitud de este desafío hay que tener claro que el catastro y el registro son dos mundos distintos. El catastro es público, administrativo y su inscripción es obligatoria. Su misión es describir cómo es una finca. El registro, en cambio, es de naturaleza jurídica, privada y la inscripción es voluntaria. Su objetivo es otro: otorga fe pública, o sea, una garantía legal casi absoluta sobre quién es el dueño y qué derechos hay sobre esa propiedad. Coordinar estas dos lógicas era un problema que llevaba gestándose 150 años. Y el camino para solucionar esto ha sido, un maratón legislativo. Fijaos que la necesidad de coordinarse ya se mencionaba por allá por 1865, pero los avances de verdad, los importantes, tardaron mucho en llegar. Un momento clave fue en 1996, cuando se hizo obligatorio poner la referencia catastral en los documentos públicos. Y ya el paso definitivo, el que lo ha cambiado todo, ha sido la Ley 13/2015, que es la que por fin ha creado un sistema para que ambas instituciones intercambien datos de forma fluida. Y al final, ¿para qué todo este esfuerzo? Pues para conseguir algo que en derecho es fundamental: la seguridad jurídica. Este es el objetivo último. Que haya certeza, que las cosas sean previsibles. Cuando tenemos un sistema integrado donde la descripción física del catastro coincide con la titularidad jurídica del registro, la seguridad a la hora de comprar, vender o heredar una propiedad aumenta de forma brutal. Protege a todo el mundo, a los ciudadanos y al mercado en general. Lo que nos deja con una última reflexión. Ahora que esa coordinación entre catastro y registro está ya muy avanzada, ¿cuál es el siguiente gran reto? Bueno, pues quizás el futuro vaya por los catastros en 3 dimensiones, que no solo describan la superficie, sino también lo que hay debajo, el subsuelo, y lo que se construye encima, el vuelo, o por la gestión de datos dinámicos casi en tiempo real. Lo que está claro, y lo que nos enseña toda esta historia, es que la búsqueda de una descripción perfecta de la realidad territorial es una tarea que en realidad nunca se acaba.